Hola de nuevo. Este es el cuarto vídeo de la serie donde te ayuda a saber qué tipo de voz tienes y cómo potenciarla. En el vídeo anterior te enseñé las 4 prácticas vocales más conocidas y en este vídeo, teniendo en cuenta la clasificación de las voces que ya te expliqué en el primero de la serie, te quiero poner unos ejemplos de voces famosas y dónde clasificarlas. Me llamo Oliver Luna, bienvenida, bienvenido a esta sección de mi canal llamada Canta Mejor, donde te enseñaré técnicas de canto, hasta cómo grabar un cover, e incluso aplicaciones útiles para cantantes. Si admiten sugerencias, déjamelas en los comentarios. Y ahora sí, ¡empezamos! Antes de empezar con los ejemplos, quiero que sepas que todas las actuaciones de los artistas que os voy a explicar, os las dejaré en la descripción del vídeo. Más que nada porque el vídeo se haría muy largo y seguramente que tendría problemas con los derechos de copyright. Así que podéis escuchar mi explicación de cada artista, pausar este vídeo y ver el vídeo del cantante en cuestión. Dicho esto, vamos con el ejemplo de soprano. La voz de Anna Jurenda Netrebko se caracteriza por la flexibilidad y suavidad de una soprano lírica y al mismo tiempo por el oscuro timbre y la resonancia de una soprano lírico espinto. Maneja una tesitura amplia, alcanzando incluso el mi bemol sobreagudo de soprano, e incluso fa más agudo. Esto le ha permitido cantar personajes como Elvira en I Puritani de Bellini y una alabada Susana en Las bodas de Fígaro en Salzburgo, bajo la dirección de Nikolaus Harnoncourt. Te dejo en la descripción de este vídeo el enlace a la soprano ruso-austríaca Anna Jurenda Netrebko cantando la Bohème. Bueno, pues ahora seguimos con el ejemplo de mezzosoprano. Como mezzosoprano ligera de coloratura, Cecilia Bartoli destaca por su timbre aterciopelado y tiene una técnica impecable, siendo la más relevante en Italia desde Giulietta Simeonato. Ahora podéis ir a ver a la mezzosoprano Cecilia Bartoli cantando Non più mesta. Y seguimos con un ejemplo de contralto. Marie-Nicole Lemieux es una contralto especializada en el repertorio barroco. La crítica la considera la sucesora de la famosa contralto Maureen Forrester, canadiense también. La contralto canadiense Marie-Nicole Lemieux interpretando a Johannes Brahms. Mira el vídeo. Ya seguimos con ejemplos de voces de hombres. Para empezar, un ejemplo de voz de contratenor. Filip Jarioski es un contratenor mezzosoprano que me encanta. Afirma no emplear el falsete, sino la voz de cabeza, de igual forma que lo hacen las cantantes femeninas, intentando conservar el sonido de su voz natural. Os dejo en la descripción para que vayáis a verlo al cantante francés Filip Jarioski interpretando el Lascia che pianga de Händel. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo de tenor. El tenor español José Carreras es conocido por sus interpretaciones de obras de Puccini y Verdi, además de formar parte del trío Los Tres Tenores, junto a Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Ir a ver el vídeo de José Carreras cantando Volver. Ahora os muestro un ejemplo de barítono. La crítica ha destacado la voz del joven barítono español Carles Pachón, que tiene un timbre muy noble y sabe dominar el espacio escénico. Ve a ver ahora mismo al barítono Carles Pachón cantando Mi aldea, de Los Gavilanes. Y para terminar, un ejemplo de bajo. El estadounidense Samuel Ramey destaca por su versatilidad y amplitud, pues su voz tiene la particularidad de abarcar dobles de bajo y barítono. Escucha al bajo Samuel Ramey interpretando All My River. Y bueno, hasta aquí los ejemplos de voces famosas y dónde clasificarlas. En el siguiente vídeo de esta serie te enseñaré el proceso para saber qué tipo de voz tienes. No te lo pierdas porque va a ser muy completo. Nos vemos pronto, que te vaya bien, sigue mis consejos y canta mejor.